Bueno, amada iglesia, damos inicio a este en vivo. Gracias al Señor Jesús que la oportunidad de poder estar aquí y compartir este mensaje que el Señor me envió a dar a su pueblo hace unos días atrás. Quiero comenzar primero una pequeña oración para que el Señor Jesucristo sea hablando a cada vida, a cada hijo del Señor, a cada siervo del Señor, porque sabemos que los tiempos de la venida del Señor está cerca. Y esto es lo que el Señor Jesucristo me envió a dar a su pueblo, un mensaje de advertencia, un mensaje donde el Señor Jesucristo quiere que cada uno de nosotros como pueblo del Señor nos volvamos a Él. Quiere que cada uno de nosotros busquemos de su presencia, busquemos su rostro, busquemos en todo momento. Bueno, vamos a hacer una oración para dar inicio a esta transmisión. Yo sé que va a haber personas, va a haber hermanos, porque yo le pedí al Señor Jesucristo que me respalde en esta transmisión, porque solo soy un siervo para la gloria del Señor Jesucristo. Nunca he hecho una transmisión en vivo, pero voy a hacerlo con toda mi pasión, con todo el amor y con todo lo que el Señor ha puesto en mi vida para darle al pueblo de Él. Una palabra viva y eficaz, una palabra verdadera, una palabra real, una palabra que el Señor Jesucristo quiere que cada uno de nosotros escuchemos esta palabra. Amén. Entonces, pueblo del Señor, yo quiero que cada uno de ustedes cierre sus ojos y vamos a orar para que la palabra que el Señor va a través de este siervo pueda llegar con todo el amor y con toda la unción para que el Señor sea haciendo la obra. Amén. Vamos a hacer una oración. Amado Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, estoy aquí delante de tu presencia, Rey de Israel, cumpliendo, Señor, aquel llamado cual tú me estás haciendo en este momento, de dar, Señor, ese mensaje que tú me has entregado a mi vida para tu pueblo, Dios de los... Dios les bendiga a mis hermanos, disculpen fallas técnicas, se me apagó el celular, no me di cuenta que estaba sin batería, pero vamos a continuar. Ya hicimos la oración, declaramos que el reino de los cielos ha descendido a este lugar, declaramos que la presencia del Señor se mueve en este lugar y sabemos que el Señor va a seguir obrando en cada una de nuestras vidas, mis hermanos. Amén. Vamos. Bueno. El mensaje que el Señor Jesucristo me dio para su pueblo es un mensaje claro, es un mensaje para sus siervos, es un mensaje para todo obrero que trabaje en la mies del Señor. Y este mensaje que el Señor Jesucristo me dio es un mensaje que el Señor quiere que su pueblo se humille delante de Él. El Señor quiere que su pueblo le busque a Él. El Señor quiere que su pueblo se vuelva de sus malos caminos. Por eso, amada iglesia, yo quiero comenzar esta transmisión compartiéndoles lo que el Señor me mostró y lo que el Señor me supo revelar y hacerme entender y hacerme discernir de lo que el Señor quería hablar a mi vida. Y no solo a mi vida, porque la palabra es para mí también, sino también que es para su pueblo. Amén. El sueño que el Señor me mostró, un sueño, una visión tan clara, un sueño tan claro. Y esto el Señor me mostró la situación de cómo está su iglesia. De cómo está su iglesia, no antes de que suceda este acontecimiento que está pasando por este virus,
sino desde antes mismo, desde hace muchos años atrás, de cómo es el acontecimiento que Dios ha estado mirando en su pueblo y cómo su pueblo ha estado desviándose de los verdaderos caminos del Señor Jesucristo. Y el Señor me mostró la condición de sus siervos, de los hombres que están adelante de la obra del Señor, en una condición que no están para pelear la guerra espiritual que en este momento estamos viviendo cada uno de nosotros como pueblo del Señor. Estamos viviendo en una guerra constante, y como el Señor Jesucristo en estos tiempos largos, de un propósito que el Señor me metió desde que iniciamos la cuarentena, para la gloria sea para el Señor Jesucristo, nosotros solo obedecemos lo que el Señor quiere. Desde que el momento que el Señor me dijo, Diego, métete en estos propósitos, desde este día hasta el día en que yo te diga que pares, y he estado en esos propósitos hasta este momento y seguiré hasta que el Señor me diga que pare, para la gloria de su nombre. Y el Señor ha permitido de que yo esté en estos propósitos para Él revelarme y para poder dar este mensaje al pueblo de Dios. Sea que se conecten 6, sea que se conecten 5, sea que estén 2 o esté 1, pero yo voy a dar ese mensaje que el Señor me dio. Yo quiero que se conecten conmigo espiritualmente, porque lo que yo voy a hablar es en el espíritu. Porque la palabra de Dios dice que las cosas del espíritu no se disciernen carnalmente, sino espiritualmente. Porque para los que viven en la carne es locura, pero para los que viven en el espíritu es poder de Dios y vida eterna. Y yo quiero que ustedes disciernan esta palabra que voy a dar. El Señor Jesucristo me compartió el 11 de abril del 2020. El 11 de abril del 2020. La transmisión, pero déjenme confirmar si se está... Ya, amada iglesia, sí se está escuchando. Vamos con el mensaje. Buena, amada iglesia, lo que el Señor Jesucristo me mostró es compartirles un sueño. Yo no solo quiero compartirles una visión que el Señor me mostró. Yo quiero compartirles algo respaldado con la palabra de Dios. Amén. En ese momento, cuando yo estaba en los ayunos en el 10 al 11 de abril, el Señor me mostró un sueño claro, donde yo estaba en mi habitación, y en esa habitación yo estaba con mi celular mirando unos videos. Y yo miré dos jóvenes al lado mío. Estábamos mirando unos videos con dos jóvenes. Y en ese momento yo les decía a aquellos jóvenes, chicos, ¿cuál es el video en el cual el hombre que le estamos viendo tiene experiencias con Dios? Y en ese momento, cuando estaba con los jóvenes, yo le decía, creo que es en el número 11 o en el número 10, donde este hombre tiene experiencias con Dios. Porque nosotros estábamos mirando una escena en el celular donde mirábamos una habitación y un hombre acostado, pero un hombre mayor que tenía cabellos blancos y estaba debajo de las cobijas. En ese momento abrimos el video número 10, 11, no recuerdo, y vimos una escena. Cuando yo veo nuevamente la misma escena donde yo le veo a ese hombre ahí acostado, y en este momento se comenzó a formar como un humo, como una especie de neblina enfrente de aquel hombre, y se formó una silueta de una persona y unas alas como de ángel o como de dragón, pero eran unas alas en forma de humo. En ese momento yo comienzo a ver de cómo este humo, esta forma de persona, esta forma de ángel negro, era un ángel negro, comenzó como a asfixiarle y comenzó como a querer matar a este hombre que estaba en la cama. Y yo miraba como una pantalla que se me presentaba, yo miraba ese momento que estaba pasando con este hombre, y de repente yo veo que en la parte derecha de la cama, no estoy seguro, pero yo puedo creerlo, de que era el espíritu, el alma de aquella persona, de aquel hombre, que esa sombra negra le estaba atacando, como asfixiándole, como matándole. Yo le veo ahí a ese hombre ahí acostado,
En ese momento, cuando yo le veo ahí a ese hombre acostado y ese ángel que le estaba como asfixiándole, salió como su espíritu por el lado derecho. Y yo me quedo sorprendido y digo, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Por qué le veo como que su alma sale por el lado derecho de la cama? Y después en ese momento yo veo que desde esa misma cama, ahí es donde el Señor le está hablando a sus siervos, está hablando a sus siervas, a todo varón que está al frente de una obra. El Señor está hablando a su pueblo en este momento y el Señor quiere que pongan oídos a lo que el Espíritu está hablando a su iglesia, lo que el Espíritu quiere hablar a su iglesia. En ese momento cuando yo veo que desde esa misma cama sale por el lado izquierdo un hombre, un varón, y tenía una armadura que se cubría desde la planta de desde su cuello hasta la planta de sus pies. Y esa armadura le cubría todo su cuerpo. Pero la diferencia de este hombre, que era fuerte y tenía una armadura, era de que no tenía el yelmo de la salvación. La palabra de Dios dice en Efesios 6, que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para resistir el día malo, para pelear contra las tinieblas, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Esto es lo que el Señor me estaba mostrando, de que este varón, de que este hombre que tenía esa armadura, era una armadura dorada, pero no tenía el yelmo de la salvación. En ese momento, cuando yo le vi a este hombre, al humo, a ese humo en forma de ángel, en forma de demonio, en el momento cuando yo vi que terminó como que de matarle o como de asfixiarle a este hombre que estaba en la cama, se vino al pie de la cama y se transformó en un demonio. Y ese demonio era un demonio verde, que tenía muchos músculos y tenía alas como de dragón, pero verdes. En ese momento comenzó a decirle a aquel hombre que estaba en la cama, que yo creo que le mató, y le dijo, tú te me estabas interponiendo en esto de este virus. En ese momento, cuando yo dije del virus, ¿y por qué habla sobre eso este ángel? ¿Por qué habla sobre esto, ese ángel, que es demonio, que era un ángel negro que se transformó en demonio? ¿Por qué habla sobre el virus y por qué le dice que ese hombre se estaba interponiendo en él? Después, en ese momento, cuando les dije de este hombre que tenía armadura, yo le veo que ese mismo hombre que tenía armadura se despoja de esa armadura, se quita la armadura y se queda con una vestidura, con una túnica media café y con sandalias. Pero era un hombre fuerte, era un hombre que tenía fuerzas, tenía músculos. Yo le miraba que tenía la misma constructura física de ese demonio. Cuando en ese momento yo comencé a escuchar lo que este demonio comenzó a decir. Ustedes, comenzó a decirle a ese hombre que tenía la armadura, pero se despojó de esa armadura y se quedó solo con vestiduras. Ese demonio dijo, ustedes me hacen fácil esto. Ustedes me hacen fácil esto. En ese momento yo dije, ¿por qué está diciendo eso? ¿Por qué dice que le estamos haciendo fácil? En ese momento, en el espíritu, yo entendí mientras miraba aquella visión, de que aquel hombre que estaba con armadura, pero se despojó de la armadura y que era fuerte, tenía todas las fuerzas para poder detener a aquel demonio, pero no hacía nada. En ese momento yo veo que aquel hombre se acerca y se pone al frente del demonio, pero no hacía nada. Y ese demonio le dice, yo me llamo Merodach, el león. En ese momento yo digo, Merodach, el león, y me despierto. Dios les bendiga nuevamente. Se me fue fallas técnicas, un poco de fallas técnicas con el wifi, con el internet. Pero bueno, ya estamos nuevamente conectados en el nombre del Señor Jesús. Sabemos que cuando el Señor quiere dar una palabra de Él, el enemigo siempre se va a levantar. Y yo puedo decirles de que cuando yo comparto los videos que el Señor me da, las palabras que el Señor me da,
cuando yo subo al YouTube, me pasa lo mismo. Me pasa horas y horas y horas para poder grabar un video, para poder subirle al YouTube. Siempre el enemigo se va a levantar cuando una palabra de Dios va a ser compartida, y no solo a una persona, sino a su pueblo. Amén. Por favor, si pueden compartir nuevamente, porque la otra transmisión se me cortó. La otra transmisión ya se me finalizó. Si pueden compartir esta transmisión donde ustedes puedan, porque es necesario que llegue a todo el pueblo de Dios. Es necesario que llegue a todo el pueblo de Dios esta palabra. Porque es una palabra de suma importancia para el pueblo del Señor. Si me pueden confirmar si se está dando la transmisión. ¿Alguien me puede escribir o darme un comentario diciendo que sí se está transmitiendo? Porque ya estoy en un lugar donde tengo ya internet suficiente para poder compartir. Por eso necesito que cada uno de ustedes me puedan confirmar si la transmisión se está escuchando y si es que están mirándolo. Por favor, si me pueden ayudar con la confirmación, con un mensaje, algo. Amén. Sí. Estamos nuevamente arreglando unas fallas técnicas que hubo. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Aunque ustedes no crean, mis hermanos, pero siento la presencia de Dios. Amén, amén, ya. Ahora sí, sigamos. Bueno, para resumirles rápidamente de lo que el Señor me mostró en la primera visión, en el primer sueño. Es un sueño tan claro que el Señor me dio a mí para sus siervos, primeramente para sus siervos. Como yo les estaba diciendo de que ese ángel, como ese humo que se apareció en ese hombre que le estaba como asfixiando, como matándole, en ese momento yo comencé a mirar cómo este demonio se convirtió en un demonio verde. Después le veo a ese hombre con la armadura, pero no tenía el casco. Y después le veo que se despoja de la armadura y se queda solo con una túnica y sandalias. En ese momento escucho que ese hombre le dice: ustedes me están haciendo fáciles las cosas. Después de eso, ese hombre se acerca, el hombre fuerte que se despojó de su armadura, y le dice al demonio, le dice el demonio le dice el demonio al hombre: ustedes me están haciendo fáciles las cosas. Y el hombre se acerca al demonio, pero no le hace nada, solo se queda enfrente. Y en ese momento le dice que se llama Merodach el león. En ese momento, cuando dice que se llama Merodach el león, yo digo: Señor, ¿quién es Merodach el león? Yo en ese momento apenas me desperté, comencé a buscar en Google. Y me sale Merodach en Segunda de Reyes. Si pueden abrir la palabra de Dios conmigo. En Segunda de Reyes 20, del 12 al 19. Ahí está el nombre del rey Merodach, el rey de Babilonia. El rey que quería tener el dominio de todas esas regiones en el Antiguo Testamento. En ese momento yo digo: Señor, rey Merodach. En ese momento yo comencé a investigar quién es Merodach. Y Merodach tiene un significado de Mandruj, del dios de los babilonios. Este dios mató a otro dios para poder tomar el puesto número 1. Y él fue el primero de Babilonia. Este dios llamado Mandruj, llamado Merodach, en este tiempo,
tomó el dominio de Babilonia en sí. En ese momento yo digo, Señor, ¿por qué tú me estás hablando sobre Segunda de Reyes 20, 12 al 19? Cuando yo comencé a leer este pasaje bíblico, se me hizo algo extraño porque yo decía, esto ya lo leí. En los primeros días de los propósitos que el Señor me puso y yo estaba clamando al Señor, me salió esta palabra, pero yo no entendía. En ese momento, cuando el Señor nuevamente me saca esta palabra por revelación de aquel demonio, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, me sale nuevamente en este mismo capítulo, donde dice, Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Y yo quiero contarles y decirles, antes de comenzar la prédica, quiero darles un significado de Babilonia en estos últimos tiempos. De Babilonia en estos últimos tiempos. Y lo que el Señor me está hablando, y lo que el Señor me ha estado hablando es de que en estos últimos tiempos, no en este momento que estamos pasando esta situación, sino que en los tiempos donde todos nos gozábamos en la presencia de Dios, donde estábamos juntos con hermanos en armonía, donde estábamos en la iglesia alabándole al Señor. De ese tiempo habla el Señor. De ese tiempo habla el Señor, amada iglesia. Que el mismo pueblo de Dios, y no solo el pueblo de Dios, sino sus siervos, los que están en la obra, han permitido de que este espíritu de Babilonia, de este espíritu de apostasía, entren en la iglesia del Señor, entre en el pueblo del Señor. Y yo les voy a decir qué significa Babilonia en los últimos tiempos. Yo sé que muy bien, muy claro tienen muchos siervos y siervas de Dios qué significa Babilonia. Yo sé que muchos siervos lo saben, pero yo quiero compartirles una parte donde el Señor me guió para yo poderles explicar qué significa Babilonia en estos últimos tiempos. Dice que es Babilonia en los tiempos finales. En la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, Babilonia es un símbolo profético que sirve para describir la apostasía religiosa que existiría en los tiempos finales. Esto podemos leer en Apocalipsis 14:8, 17 del 1 al 6, 18 del 1 al 24. De acuerdo con Juan, Babilonia sería uno de los instrumentos que Satanás usaría para oponer la verdad divina, perseguir al pueblo de Dios y engañar al mundo con el vino de sus engaños religiosos. Esto es en Apocalipsis 17 al 2, Apocalipsis 6, Apocalipsis 18, 2, 3. Entonces, amada iglesia, este es el significado de Babilonia, de la apostasía de los últimos tiempos que ha entrado al pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor me ha estado hablando. Los pastores, los líderes, los obreros de la obra de la mies del Señor han permitido que la apostasía entre al pueblo de Dios. Y yo voy a decirles, amada iglesia, ¿por qué el Señor me sacó Ezequías? Segunda de Reyes. Yo voy a decirles, pueblo de Dios, ¿por qué el Señor me sacó este capítulo? Cuando yo lo leí, lo pude entender, lo que el Señor Jesucristo me estaba hablando para yo poder dar a su pueblo. Si pueden leer conmigo, Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo, Merodán Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Vemos aquí como la palabra de Dios dice que este rey Merodán, este rey de Babilonia, envía unos siervos
a la ciudad donde Ezequías, a la ciudad de Israel, a Jerusalén, para que vayan llevando presentes y regalos y cartas a Ezequías. Y el Señor Jesucristo aquí me estaba haciendo entender del por qué Él me estaba hablando sobre Ezequías. De que cuando Ezequías permitió de que estos hombres entren a su reino y aún a sus lugares más secretos, porque dice la palabra de Dios, más abajo en el capítulo 13 dice, Ezequías los oyó y los mostró, y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros, ninguna quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Yéndonos al primer sueño que el Señor me mostró. El Señor me comenzó a hablar con esta palabra y me dio discernimiento de aquel sueño. Ese demonio que el Señor presentó en visión, llamado Merodach, él es el espíritu de Babilonia que está en estos últimos tiempos. Si se han dado cuenta, mi amada iglesia, que el virus que está apareciendo en este tiempo no es por causa del Señor. No es porque el Señor está mandando sus juicios. Esto ya está dicho en Mateo 24, que serán principios de dolores donde veremos terremotos, hambres, guerras, rumores de guerras, pestes y tantas cosas en los postreros días. Aún la palabra de Dios dice que se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos, aún a los escogidos. Por eso, amada iglesia, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados en conocimiento de la palabra de Dios, y no solo en conocimiento, sino en ayuno y oración. Y lo más que tenemos que pedirle al Señor, pueblo del Señor, pastores, líderes, diáconos, hombres, obreros del Señor, lo que en este tiempo tenemos que pedir para que la iglesia del Señor camine por el propósito que el Señor quiere, es pedirle discernimiento de espíritu. Sin discernimiento de espíritu no puede un pueblo ser guiado, porque el discernimiento de espíritu, vamos a estar atentos como un centinela, vamos a estar atentos por donde el enemigo va a entrar, por donde el enemigo va a actuar. Aún vamos a ver quién va a ser utilizado por el enemigo para meter cizañas, para dividir al pueblo, para hacer tantas cosas. El discernimiento de espíritu. Si un hombre que guía a un pueblo, si un pastor que guía a un pueblo no tiene discernimiento de espíritu, no va a poder guiar a un pueblo de Dios conforme a su voluntad. Y por eso el Señor está hablando de que muchos hombres no han consultado a Él, no han consultado a su Espíritu Santo. Hay poder en el nombre de Jesús. No han consultado su presencia, no han pedido discernimiento para poder guiar al pueblo conforme a la palabra de Dios, y han dejado que la apostasía entre a la iglesia, como lo hizo Ezequías. ¿Por qué lo hizo Ezequías? Ezequías no pidió confirmación. Ezequías no pidió ayuda. Ezequías, amada iglesia, Ezequías no pidió ayuda. Ezequías no pidió confirmación. Ezequías en ese momento pensó estar bien delante de Dios y pensó hacerlo con su sabiduría y con su experiencia. Pensó de que recibiéndoles a los babilonios, Dios iba a estar agradado de él. Pero vemos aquí por qué Ezequías tuvo esa actitud y por qué muchos de sus hombres y siervos de Dios están teniendo esa actitud estos últimos tiempos, de que no están buscando dirección en el Espíritu. Dios quiere que tengamos dirección en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu. Eso es lo que quiere el Señor, que nos despojemos de la carne, que nos despojemos del viejo hombre y comencemos a vivir en el Espíritu, amada iglesia.
Eso es lo que el Señor quiere, que vivamos en el Espíritu, que nos llenemos del poder del Espíritu Santo para poder estar sensibles, para que nuestros oídos espirituales se abran, para que nuestra boca espiritual profetice, para que nuestro olfato espiritual pueda oler el mover del enemigo, de las pestilencias de Satanás, y nuestros oídos para que estén atentos a lo que el Señor quiere hablarnos y hablar a su iglesia, y de los ojos para poder mirar espiritualmente el mover del enemigo. Eso es lo que quiere el Señor. Pero Ezequías no pidió, aunque Ezequías tuvo tanta ayuda de Dios, aunque Ezequías dice la palabra de Dios, si tenemos bien claro y hemos leído la palabra de Dios, dice que Dios le libró a Ezequías de Sennacherib, del rey de los asirios. Dice la palabra de Dios que Sennacherib quería invadir Judá. Pero dice que la palabra de Dios, que Ezequías comenzó a orar a Dios. Comenzó a clamar a Dios con Isaías. Y dice que el clamor era tan intenso, tan angustiante, porque miraban afuera de la ciudad de Jerusalén, donde reinaba el rey Ezequías. Miraba millones y millones de ejércitos de los asirios. Y él estaba asustado y decía: Señor, ¿cómo voy a pelear contra ellos? Aún mira, Señor, cómo el rey Sennacherib me envía cartas diciendo de que así como destruyó a los dioses de las otras naciones, así va a destruir esta nación y así va a conquistar esta nación. Y el Dios que protege este lugar de Jerusalén, decía Ezequías, así decía Sennacherib, ese Dios, ni tu Dios va a poderte defender. Voy a destruirte así como esos otros dioses de las otras naciones. Voy a destruir así como a esos dioses que protegían esas naciones y no les protegieron. Así voy a destruirte a ti y a tu Dios. Ezequías estuvo temeroso. Ezequías estuvo con un constricto corazón y no sabía qué hacer. Y él comenzaba a dar ánimos al pueblo. Comenzaba a decir, confíen en Dios, porque mayor es el que está en nosotros, porque Él puede estar con brazo de carne, pero el Señor está con nosotros. En ese momento, dice la palabra de Dios que Isaías y Ezequías oraron en el templo y Dios escuchó el clamor. Y dice la palabra de Dios que el Señor envió un ángel y destruyó a más de 180,000 asirios sin quedar ninguno vivo. Y Sennacherib huyó a su lugar, a su reino, y dice que allá le mataron sus propios hijos. Y hasta ahí terminó el reino de Sennacherib. ¿Por qué yo les hablo de Sennacherib? ¿Y por qué yo les hablo de Ezequías? Porque Ezequías fue librado de un gran ejército y de una gran aflicción, de un gran temor, al mirar cómo los asirios querían conquistarlos. Pero Dios le libró con mano poderosa. Asimismo, la palabra de Dios habla de cómo Ezequías cayó enfermo. Y por causa de esa enfermedad, dice la palabra de Dios, que Ezequías se humilló delante del Señor. Si hemos leído la palabra de Dios, dice que el profeta Isaías se acercó al rey Ezequías diciéndole palabra de Dios. Así dice el Señor, que ordenes tu casa, que pongas todo en orden, porque ciertamente no vivirás, sino que morirás. Y en ese momento dice que Ezequías le vino una gran angustia. Y dice que se humilló y se apegó en la pared y lloró y clamó y se humilló delante de Dios y derramó lágrimas. Y dice la palabra de Dios que antes que Isaías salga por la puerta de la casa del rey Ezequías, vino palabra de Jehová diciéndole: no te vayas, Ezequías, sino que dile así a Ezequías, porque yo he escuchado su clamor y su lamento y visto sus lágrimas. Dile que he escuchado y voy a extenderle 15 años más de vida. Voy a extenderle 15 años más de vida. Y dice la palabra de Dios que el profeta Isaías se acercó a Ezequías y le dice: levántate, Ezequías, porque así dice el Señor, que ha escuchado tu lloro, ha escuchado tu lamento, ha mirado tus lágrimas, y el Señor ha concedido darte 15 años más de vida, 15 años más de vida extenderte. Y dice la palabra de Dios
que Ezequías le vino gran paz. Y dice que le dio una señal tan clara que retrocedió el tiempo, que detuvo el tiempo y retrocedió 10 grados. Esa fue la señal que Dios le daba a Ezequías, sabiendo, para que sepa de que el Señor le estaba dando una oportunidad más para que viva. Pero aquí vemos algo tan grave que sucedió con Ezequías. Después de haber recibido tanta ayuda de Dios, después de haberle librado de sus enemigos, después de haberle librado de la misma muerte, Ezequías tomó una actitud en donde en la presencia del Señor no fue grata, no fue de agrado, porque la palabra de Dios dice que cuando el Señor le dio la victoria con los asirios, Dios le dio tan grande gloria a Ezequías. Dios le dio bienes, le dio riquezas, le dio tantas cosas que se hizo poderoso Ezequías en ese lugar. ¿Cuántos hombres y siervos de Dios, cuando iniciaron su ministerio, cuando iniciaron el pastorado, cuando iniciaron en la obra de Dios, iniciaron llenos del poder de Dios, sensibles a la voz de lo que el Espíritu Santo hable para su pueblo, reprendían al pecado, exhortaban a los fornicarios, exhortaban a los adúlteros, exhortaban la mala manera de vivir de su pueblo, predicaban la santidad. ¿Cuántos pastores se movían en los dones del Espíritu? Pero por la causa de la apostasía, han dejado que la apostasía entre en las iglesias y saquen de las iglesias la verdadera doctrina. Así como lo hizo Ezequías, eso es lo que el Señor me estaba hablando. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Ezequías permitió que los enviados de Babilonia entren a sus aposentos, aún los más secretos, y miren lo que miraron. Dice que miraron los tesoros, la plata, el oro y las especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas. Las casas de sus armas. Por eso el pueblo de Dios ha permitido entrar la apostasía y el pueblo de Dios está desarmado. ¿Y por qué les digo que está desarmado? Van a ver más abajo en el capítulo 16. ¿Por qué les digo que el pueblo de Dios está desarmado y no puede luchar guerra espiritual? No puede pelear la batalla que el Señor quiere, llenarnos del poder del Espíritu Santo para poder ponerle bajo nuestros pies al enemigo, porque eso es lo que el Señor quiere, amada iglesia. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le pongamos bajo los pies al enemigo. Por eso lo que el Señor me mostró de aquel sueño de ese demonio, que ese hombre representa a los siervos de Dios, representa a sus obreros en las obras, de que tienen puesta la armadura, pero no tienen el yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación es de la verdadera doctrina. El yelmo de la salvación nos asegura de que somos salvos en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, amada iglesia, que retengamos nuestra corona para que nadie nos la robe. La salvación podemos perderla. La salvación podemos perderla por un desliz, por un tropiezo. Y si no nos levantamos y perseveramos en el pecado, vamos a perderlo, porque dice que no nos descuidemos para que no nos roben nuestra corona. Que tenemos que cuidar esta salvación con todas nuestras fuerzas, y el enemigo asimismo con todas nuestras fuerzas va a querer quitarnos, va a querernos alejarnos de esta salvación. Por eso ese hombre que representaba con la armadura, pero no tenía el casco, representa a muchos hombres y obreros de la obra de Dios que permiten que los dardos de fuego del maligno entren a su mente y les meta incredulidad, les meta dudas, les meta confusiones, les meta mentiras, engaños, y les metan y les desvíen de la verdadera doctrina para que se guíen ahora por mandamientos de hombres. Porque la palabra de Dios dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque ciertamente están siendo enseñados y guiados a mi pueblo por mandamientos y pensamientos de hombres.
Por eso el Señor me estaba mostrando a aquel hombre sin el casco. Porque el pueblo de Dios no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia ha sacado. De que el Espíritu Santo tome las reuniones. De que el Espíritu Santo tome a las personas. De que el Espíritu Santo tome todo lugar donde se invoque el nombre poderoso de Jesucristo. Eso es lo que el Señor está hablando a su pueblo. De que han sacado al Espíritu Santo a un lado. Y han querido guiarse por mandamientos de hombres, por guianzas de hombres, porque aún esos varones de Dios, que han sido escogidos por Dios, que han sido ungidos por Dios, han permitido que este espíritu tome el control de sus mentes y del pueblo de Dios. Por eso se despojó este mismo hombre que tenía la armadura y no tenía el casco. Se despojó de su armadura, porque no sabía pelear guerra espiritual. Porque su mente estaba bloqueada. Y lo que el enemigo quiere es bloquear la mente del cristiano. Es bloquear la mente del cristiano. Y no quiere que sepan que hay una guerra espiritual. Pastores, líderes, en el amor del Señor les digo, porque son siervos del Señor. Y les honro en el nombre de Jesús. A cualquier siervo, sierva que me esté escuchando y está liderando un pueblo. Es necesario que en este momento declaremos la palabra de Dios que dice, y derribando todo argumento y toda altivez que se quiere levantar contra el conocimiento de Cristo, y derribando todo pensamiento que se quiere levantar contra el conocimiento de Dios. El enemigo va a levantarse contra el conocimiento de Dios y va a quitar los pensamientos de la verdadera doctrina y va a meter la apostasía para que la apostasía comience a gobernar y en ese momento el Espíritu Santo salga de las iglesias. Por eso ese demonio comenzó a decirle, ustedes me hacen fáciles las cosas. ¿Por qué le dijo eso? Porque no están peleando guerra espiritual y los pastores no están guiados para guerra espiritual. Yo no puedo decirles que todos los pastores no hagan guerra espiritual. Hay hombres y siervos y siervas de Dios que pelean y guerrean guerra espiritual. Y el Señor les revela, y el Señor les guía, y el Señor les dice esto y este otro. El Señor les muestra por visiones, por sueños. No hagas esto, haz esto. El enemigo está acechando, el enemigo está que oculto. El Señor les ha mostrado a muchos siervos y siervas de Dios. Pero una mayoría de la parte de la iglesia y siervos y siervas de Dios no creen en el mover espiritual. No creen en el mover del Espíritu Santo, de los dones, porque aunque crean en los dones, pero cuando uno profetiza o cuando uno da una palabra de Dios, no creen. ¿Y por qué no creen? Porque su mente está bloqueada y eso es lo que el enemigo ha hecho con muchos siervos y siervas de Dios. Su mente, el enemigo ha bloqueado para que no crean en el mover espiritual y no puedan discernir en este tiempo que como iglesia tenemos que levantarnos, que tenemos que hacer guerra espiritual. Ya tuvimos tanto tiempo en las iglesias de predicar de bendiciones, de predicar de prosperidad, de predicar de que el Señor te va a dar esto, de que el Señor te va a ayudar en este otro. Ya tuvimos ese tiempo que el Señor nos dio, amada iglesia. Ya tuvimos ese tiempo donde estuvimos todos reunidos. Ahora estamos en el tiempo para levantarnos como pueblo de Dios en nuestras casas y hagamos guerra espiritual y nos unamos con otros hermanos y hagamos guerra espiritual, no solo oraciones, guerra espiritual. Que en el momento cuando vayamos a clamar por el país Ecuador, el que está guiando pueda decir, hermanos, vamos a ponernos la armadura de Dios, para que cuando nos pongamos la armadura de Dios, no pueda venir un contraataque del enemigo. Yo puedo decir que cuando uno se mete en guerra espiritual, tiene contraataque del enemigo. Viene un contraataque con la familia, viene contraataque en toda manera. Yo lo he podido experimentar, porque para la gloria del Señor Jesucristo, Él ha derramado discernimiento en mi vida. Y yo he podido sentirlo en mi cuerpo. He sentido golpes. He sentido como que me oprimen después de haber salido yo de guerra espiritual. Y es como que el Señor me dice, Diego, no te descuides. Diego, sigue.
Diego, no te descuides, sigue en oración, sigue velando, sigue ayunando, no te descuides, porque el adversario, el diablo, está como el león rugiente, esperando a quien devorar. Y el enemigo está devorando a muchos cristianos, está matando a muchos cristianos, no físicamente, pero sí espiritualmente, y están poniéndoles como cristianos carnales, pensando que están bien delante de Dios, pensando que están bien delante de Dios. Así fue Ezequías. Pensó de lo que estaba haciendo, le estaba agradando a Dios. Pensaba de que por dejarles entrar a los babilonios estaba haciendo bien delante de Dios, pero él no pidió confirmación a Dios. No pidió confirmación a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por eso yo vengo a decirles, amada iglesia, que muchos pastores han dejado que roben la unción del Espíritu Santo, que roben este tesoro preciado que el Señor nos ha dado, porque la palabra de Dios dice que aquí, ciertamente aquí vamos a hallar la vida eterna. Este es como el tesoro más preciado de todo el mundo. Han dejado robar esta palabra y han dejado de exhortar al pueblo, han dejado de hablar contra el pecado, han dejado de hablar de la santidad, han dejado de hacer guerra espiritual. Han dejado de que el pueblo, de que la música se contamine con los ritmos mundanos de este mundo. La palabra de Dios dice que si alguno se constituye amigo de Dios, pues ese que se constituye amigo de Dios se convertirá en enemigo de Dios por haberse juntado con el mundo. Hoy en este tiempo han dejado entrar a las iglesias músicas con ritmos mundanos, con ritmos electrónicos, con ritmos de salsa, con ritmos de cumbia, con ritmos de vallenatos, con ritmos de tantos ritmos. Nosotros como iglesias del Señor tenemos que cantar himnos con salmos y himnos espirituales guiados por la palabra y por su espíritu, que salga del corazón y no que haga mover esta carne. Porque yo puedo decirles que el Señor no está agradado de esto. Y eso es lo que han permitido, sacar el tesoro, sacar las armas, sacar todas las cosas preciosas. Han sacado el ungüento, la plata y los tesoros. Y eso es lo que dice. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué te dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió, de tierras lejanas han venido, de Babilonia. De Babilonia, el pueblo del Señor, como les digo y les repito, pueblo, hombres, siervos de Dios, el Señor está hablando de que saquen a ese espíritu de Babilonia, a ese espíritu de apostasía de sus pueblos, del pueblo del Señor, del pueblo de la iglesia del Señor, porque saben, porque yo les digo, pastores, líderes, evangelistas, que guían a un pueblo del Señor. Porque yo les digo que es tiempo de que saquemos a ese espíritu de Babilonia y que le pongamos bajo nuestros pies y hagamos guerra espiritual. Porque dice la palabra de Dios. Y él volvió a decir que vinieron a tu casa. ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tienen y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Eso es lo que causa el espíritu de Babilonia, el espíritu de apostasía. Que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús. Que el Señor te reprenda, espíritu de apostasía, espíritu de Merodag, en el nombre de Jesús. Suelta al pueblo de Dios. Suelta a sus siervos en el nombre de Jesucristo. Porque esto es lo que causa. Esto es lo que causa cuando un siervo no es guiado por el Espíritu Santo. Cuando un siervo no pide confirmación de Dios. Si tiene que hacer esto o no tiene que hacer esto. O si tiene que poner a estos en la música o no tiene que poner a estos en la música como ministros. Porque eso el Señor también está airado.
El Señor ve cómo en la música está la apostasía. Y no solo en la música, sino como en sus púlpitos, en sus altares, han profanado, han sacado lo santo y han metido la apostasía por el mundo. Y eso es lo que el Señor está hablando hoy a su pueblo, amada iglesia, líderes, pastores. Busquemos de Dios con todo nuestro corazón. Así dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Eso es lo que causa que la apostasía entre a la iglesia. Que todo lo que teníamos se vaya robando el enemigo. Dones, santidad, exhortación al pecado, hablar sobre el infierno, preparar a su iglesia para la venida del Señor Jesucristo, hablar sobre la llenura del Espíritu Santo constantemente. Eso es lo que el enemigo ha robado de sus pueblos, del pueblo del Señor. Y eso es ¿por qué? Porque los mismos siervos y siervas de Dios han permitido de que el enemigo robe, porque ellos mismos han permitido que entre en esa apostasía. Y no solo eso. El 18 dice, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Amada iglesia, en otra parte de la palabra de Dios, dice que el pueblo del Señor y los hijos de Ezequías serán llevados esclavos a Babilonia. Por esta causa, el pueblo de Dios está viviendo un pie en el mundo y un pie en la iglesia, porque la apostasía ha entrado, porque sus siervos no han discernido que el espíritu de Babilonia, el espíritu de apostasía ha entrado y ha cambiado lo santo por lo inmundo. Y muchos pastores piensan de que están bien, piensan de que están guiando a su pueblo correctamente. Ahora yo les digo en el amor del Señor, siervos del Señor, miraos pues vuestros caminos, dice el Señor, y que escudriñen sus sendas. El Señor quiere que miremos nuestros caminos. El Señor quiere que veamos si nuestros caminos están yendo por el camino correcto. ¿Qué es lo que dijo el profeta David? Señor, escudriña mi mente y mi corazón. Y mira si mis caminos están torcidos. Y si están torcidos, guíame por el camino correcto de la verdad. Hoy así tenemos que hacer. Así es lo que tenemos. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Cada vez que vayamos a su presencia, le digamos, Señor, mira mi mente, escudriña mi corazón, y mira si mis pasos están en tu voluntad, y mira si mi camino está recto delante de ti, y si me estoy desviando, guíame por el camino correcto. Hoy así tenemos que hacer, amada iglesia, siervos y siervas de Dios. Yo no soy nada. Yo no vengo aquí a gloriarme o que me conozcan. Yo no busco nada de eso. Yo solo quiero en este momento que el Señor hable lo que Él me ha entregado, porque un día Él me va a demandar. Él un día va a decirme, Diego, hablaste a mi pueblo lo que te di. Hablaste a mis siervos, les dijiste de que yo estoy airado, de que yo estoy enojado con mis siervos y mis siervas, porque no están haciendo mi voluntad. Y yo les voy a decir por qué les digo esto. Porque hay muchos pastores, muchos siervos y siervas. Yo no vengo aquí a ganar. Yo no vengo aquí a juzgar. Yo no vengo aquí a comparar. Yo solo vengo a decir lo que el Señor me habló. Lo que el Señor me dijo que diga. Miren lo que dice aquí en la palabra de Dios. ¿Qué? Dice la palabra de Dios que cuando el rey Ezequías envió esos siervos el rey Merodán envió a sus siervos donde el rey Ezequías, y Ezequías pensó de que él era grande
Y Dios le dio todo el dominio de ese lugar, de las tierras. Y les dio el dominio sobre los asirios, sobre los medos, sobre los filisteos y sobre todos sus enemigos. Y miren lo que dice acá, en 2 Corintios 32, 31. Más en lo referente de los mensajes de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Esto es cuando el Señor le libró de la mano de Sennacherib. Pero aquí miren lo que dice. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y eso es lo que el Señor ha hecho en estos últimos tiempos, antes de que la iglesia entre en este estado que estamos de cuarentena. El Señor ha probado muchos siervos. Y el Señor ha estado mirando de cómo están guiando su pueblo, de cómo están enseñando a su iglesia, de que si están exhortando al pecado o están dejando que su pueblo viva como quiera. Si están hablando de la santidad o están dejando de que vivan como quieran las mujeres y los hombres. Porque si hablamos de la santidad, la palabra de Dios dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, que sea guardada en espíritu, alma y cuerpo, irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Porque hay muchas iglesias y muchas congregaciones y aún muchos siervos que dicen, Dios solo mira el corazón. Dios solo mira el corazón. No, amada iglesia, no, amada iglesia. Porque por la causa de los siervos de Dios que han permitido la apostasía, el mismo pueblo de Dios dice en Ezequías, en el capítulo último, donde dice que sus hijos y el pueblo de Dios se llevarán esclavos a Babilonia. Ahora el pueblo de Dios por esa causa también está enredado en la apostasía. Porque unos viven como quieran. Unos viven diciendo, yo creo que esto está bien. Yo creo que a Dios le agrada. Yo creo que lo que estoy haciendo, o yo creo con el que me estoy metiendo, está bien. Pero no piden confirmación de Dios. No piden dirección de Dios. ¿Por qué? Porque ha dejado que el espíritu de apostasía aún bloquee sus pensamientos. Para no creer en el mover del espíritu, para no creer en el mover de los dones, para no creer palabra de Dios. Si Job dijo que de una o dos maneras habla Dios, por sueños o visión nocturna, para librarle de la espada al hombre y enseñarle consejo y enseñarle cordura y apartarle del mal camino al hombre. Pero el hombre no entiende, dice. No cree. Y yo vengo a decirles esto, iglesia del Señor. Todo lo que está saliendo de mis labios no es mis palabras. Ustedes ven que yo no tengo nada preparado. Ustedes no ven que yo estoy hablando escrito en algo. Yo estoy hablando con la palabra de Dios y lo que el Señor me reveló a mi espíritu para que pueda compartir a su iglesia. Por eso yo puedo decirles, compartan esto, iglesia. Compartan porque esto es algo tan importante de que muchos puedan, mucha iglesia, muchos siervos y siervas escuchen esta palabra. Escuchen esta palabra. Porque el Señor Jesucristo ciertamente está cerca. Su venida está cerca. Ya no va a haber más tiempo, iglesia. Y el Señor está preparando a su pueblo. Este es el lapso en el que estamos para preparación. Para preparación. ¿Y por qué les digo? Porque algo fuerte va a venir. Y no para el mundo, sino para el pueblo de Dios. ¿Y por qué les digo para el pueblo de Dios? ¿Por qué? Cuando Ezequías, miren lo que dice aquí, que cuando Ezequías, dice la palabra de Dios, que cuando Ezequías dice que Ezequías se enalteció en su corazón. Dice que tuvo orgullo, que tuvo arrogancia, que no quería que nadie le enseñe, no quería que nadie le diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Él no quería ser guiado por nadie.
y su corazón se enalteció, porque Dios le libró de tantas cosas y Dios le dio tanto poder, le dio tanto dominio y tantos bienes, que su corazón se enalteció. Su corazón se enalteció. Y dice la palabra de Dios, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Esto habla en Segunda de Crónicas 32, 25 y 26. Perdón, 24, 25 y 26. Donde dice que por esa causa, por enaltecerse su corazón, dice que la ira de Dios vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Eso es lo que el Señor me dijo y me habló en una visión claramente, no solo para el pueblo de Dios, no solo para sus siervos, aún para mí mismo, porque en el sueño yo estuve atemorizado, estuve con temor cuando el Señor me habló, y yo voy a contarles en este momento qué es lo que el Señor me dijo, por qué les estoy hablando en este momento esta palabra, por qué estoy hablando una palabra de exhortación, por qué estoy hablando una palabra para que nos corrijamos en nuestros caminos, porque el Señor va a mandar algo fuerte a su iglesia. La ira del Señor está encendida contra sus siervos. El Señor está enojado contra su iglesia. El Señor está airado. Lo que el Señor me mostró. En ese momento yo me miré en una casa, y era la casa de mi abuelito, en el segundo piso, y yo estaba con mi papá. Y yo le decía, papá, te amo. Papi, yo te amo, yo no quiero que te vayas. Papi, yo te amo. Y yo le abrazaba a mi papá. En ese momento, yo sentí la presencia de Dios que inundó la casa de mi abuelito. Y mi abuelito es católico. Él tiene un altar de un divino niño y una virgen en la cocina. Él tiene un espíritu de idolatría porque el Señor me lo ha mostrado y el Señor me lo ha hecho sentir por el discernimiento de espíritu que ha puesto en su siervo, para la gloria de su nombre, para poder hacer lo que Él quiere. En ese momento yo veo que la presencia de Dios se mueve y yo con mi papá nos sentamos en una esquina de la casa de mi abuelito. En ese momento yo veo cómo la presencia de Dios se mueve y sentía yo la presencia de Dios. Cuando mi abuelito bajaba las gradas desde la terraza, él comenzó a caminar y fue como que algo le golpeó en su cabeza. Como que la presencia de Dios le hizo como decir, irse para atrás, como que le tumbó. Y era el espíritu de idolatría que mi abuelito carga. Y eso es lo que el Señor quiere que sus siervos disciernan, que si es de Dios o no es de Dios, que discernamos los espíritus, si es de Dios o no es de Dios. En ese momento yo le digo a mi papá, papá, mire, el Señor está aquí porque casi le hace caer al abuelito. En ese momento mi abuelito entra a una habitación, yo me quedo con mi papá. En ese momento yo veo que una voz fuerte y enojada comenzó a hablar en el oído de mi padre. Y yo decía, papi, mire, Dios está hablando, Dios está diciendo algo. Y mi papá era con temor y era con miedo. Y mi papá se quería ir. Y yo le digo, hay poder en el nombre de Jesús, papi, no se vaya, quédese aquí. En ese momento, yo escucho una voz que habla en el oído de mi papá, una voz fuerte. Y yo era al lado de mi papá. Y dice, estoy harto de la conducta que están teniendo. Estoy harto de la conducta que están teniendo. En ese momento yo me atemoricé, porque yo había tenido luchas donde muchas veces el enemigo se me levantaba. El enemigo quería quitarme el dominio propio. Y en ese momento yo también sentí que el Señor estaba hablando a mi vida. Pero Él decía para su pueblo, para nosotros que somos la iglesia del Señor. Estoy airado por el comportamiento que tienen. En ese momento yo escuché la voz de un hermano y ojo, y yo quiero que vean esta confirmación. Cuando el Señor me habló de un hermano, el Señor me habló de un hermano. Y yo en el sueño digo, ¿por qué me habla de este hermano? Después cuando me habla de este hermano, dice nuevamente esa voz, y mi pueblo
y mi pueblo. Estoy airado y mi ira caerá. Y mi ira caerá. Amada iglesia, cuando me desperté en ese momento, yo dije, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Yo comencé y grabé el audio, grabé el sueño y le mandé a aquel hermano que el Señor me mostró, que el Señor me dijo. Después me dormí. Cuando me dormí, el Señor me vuelve a mostrar un sueño donde este mismo hermano me llama y me dice, hermano, no puedo estar tranquilo, no puedo dormir. He estado pasando unos momentos difíciles, hermano. En ese momento, él me decía que le preste mi celular y yo le decía que le presto otro celular. Y él me decía, no, mi hermano, présteme su celular. Présteme su celular una vez. Y yo le digo, bueno, mi hermano, y me desperté. Cuando me desperté, el hermano me llamó después de unas horas y comienzo a hablar con él y me dice, hermano, es verdad lo que usted me está diciendo, porque en ese momento, cuando usted estaba diciendo mi nombre en el sueño y decía que Dios estaba irado y enojado y que su ira iba a descender, yo ciertamente, últimamente me estaba sintiendo de que el Señor estaba enojado conmigo, porque no he estado haciendo lo que el Señor quiere, porque no he estado hablando lo que el Señor me ha dicho, porque no he estado diciendo y contando y exhortando al pueblo de lo que el Señor me ha mandado hablar. Yo he estado sintiendo como que el Señor está enojado conmigo, como que el Señor está airado conmigo y no he podido dormir, no he podido estar tranquilo. Y ahí es cuando yo le dije, hermano, eso es lo que el Señor me mostró en el segundo sueño, de que usted me decía que no podía dormir, que usted me decía que estaba preocupado porque sentía como que el Señor estaba enojado. El hermano me recibió con toda humildad esa palabra. Me recibió con todo, como un siervo de Dios tiene que comportarse cuando reciben una palabra de exhortación. Tal vez yo no soy pastor, tal vez yo no tengo ministerio, tal vez yo no soy alguien reconocido, pero sí he sido alguien que busca la presencia de Dios. Y el Señor ha placido a este humilde siervo, a este joven que no sirve, que no es nada, que solo es polvo, revelarle estos secretos ocultos, porque la palabra de Dios dice, amada iglesia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que he estado haciendo, clamando por la iglesia, clamando por hermanos, clamando por mi vida, misericordia, misericordia y misericordia. Pero el Señor le plació mostrarme esta revelación para sus siervos y para su pueblo, para los pastores y los obreros que están al frente de la obra del Señor. En ese momento, cuando yo le di a este hermano este mensaje, me supo recibir con humildad, me supo recibir diciendo, hermano, yo recibo. Y yo le oré al Señor y le propuse de que me voy a meter en unos ayunos para que el Señor me pueda guiar a su propósito y qué es lo que yo quiere que haga. En ese momento, el hermano me dijo eso y yo le dije, amén, mi hermano, gloria a Dios. Me confirma que esta palabra es del Señor, que no es imaginación mía, que no es porque yo haya comido mucho y comencé a soñar disparates. Es porque verdaderamente he estado clamando al Señor por su pueblo y el Señor le ha placido mostrarle esto, porque ciertamente, amada iglesia, dice la palabra de Dios que los juicios del Señor empezarán desde su iglesia. Y yo quiero hablarles bíblicamente que los juicios del Señor comenzará primeramente por su pueblo. Y esto habla en Primera de Pedro 4:17 y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero como iglesia del Señor, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Eso es lo que el Señor me viene hablando. Y no solo hoy, miren, yo les doy una viva confirmación. Y no solo esto sabe mi iglesia. No solo esto he compartido a hermanos de la iglesia donde me congrego.
Esta es una confirmación que el Señor ya me vino hablando sobre su ira que va a descender en su pueblo, sobre su ira que va a descender. Y si vemos ahí, dice la fecha dice el 5 de enero del 2020. Yo lo anoté en este papel cuando estaba en un servicio en la iglesia y yo era buscando la presencia de Dios y sentí como el Espíritu Santo tomaba mi vida y quería que hable a su pueblo, pero yo me quedé callado porque yo decía, Señor, ¿y ahora qué van a decir de mí si yo comienzo a gritar? ¿Qué van a decir de mí si yo comienzo a decir esto? En ese momento yo comencé a escribir lo que el Señor me decía. Y esto es lo que el Señor desde enero comenzó a decir. Y no solo desde enero. El Señor me ha puesto en mis labios muchas veces y lo ha hablado al pueblo de Dios de que sus juicios van a venir. Y no al mundo primero, sino que el mundo primero conocerá los tiempos de dolores. Los tiempos de dolores. Pero su pueblo será testigo y vivirá un juicio de Dios si no se vuelve de sus malos caminos. Miren lo que dice el Señor, lo que el Señor me dijo y yo pude escuchar en ese momento. Si oye o deja de oír, si obedecieren mis mandamientos y si se alejaren de los ídolos al cual servís, esta casa llevará mi nombre y mi presencia estará siempre, pero si no obedecen, mi ira caerá. Mi ira caerá. Y el Señor así me habló en el sueño. Mi pueblo, estoy harto de cómo están viviendo, de la conducta que están teniendo delante de mí. Y yo estoy enojado y airado, y mi ira va a caer. Por eso el Señor me dio de Ezequías. Porque es lo mismo. Y no solo siervos y siervas se han llenado de altivez su corazón. Aún el mismo pueblo de Dios. Aún el mismo pueblo de Dios, aún la misma iglesia de Dios, se han llenado de vanagloria, de orgullo, de altivez, de soberbia. Se ha llenado su pueblo, su iglesia, para no creer en la voz de Dios, para no volverse de sus malos caminos. Y muchos viven desordenadamente. Y Dios les habla, y Dios les habla, y Dios les habla, y hoy nuevamente les habla, porque Dios quiere librar al pueblo de Dios de esa ira que va a descender. Porque va a caer primeramente en su pueblo. Primeramente en sus siervos, en los que guiaron a su iglesia, a los que pastorearon un pueblo, a los líderes, a los diáconos, a los que están llevando una obra, a los evangelistas, a los maestros, a los ministros. Primeramente va a venir a sus cabezas y luego de sus cabezas vendrán a su iglesia. Pero el Señor no quiere esto, porque Él no vino a morir en la cruz del Calvario para que su pueblo se pierda o perezca, para que todos seamos salvos y no nos perdamos. Pero el pueblo de Dios ha cerrado sus oídos. El pueblo de Dios no quiere escuchar la voz del Señor. Si Dios levanta a un siervo, a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, de lo secreto y que no es conocido, no lo creen, no le creen, porque piensan que ese de ahí no está viviendo conforme al Señor, o no se está sujetando a un pastor, o no se está sujetando a un líder. Amada iglesia, el Señor utiliza al que quiere utilizar, porque Él no hace excepción de personas. Él no hace excepción de personas. Y el Señor levanta a un siervo con palabras de exhortación. Es porque el Señor ama a ese pueblo, ama a esa iglesia, y que se pierda. Por eso, amada iglesia, eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Que cada uno de nosotros nos volvamos a Él. Que cada uno de nosotros